Apocalipsis capítulo 2. Y el primer tema se trata de la carta, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. De nuevo, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Cerramos nuestros ojitos. Decimos, Señor Jesús, vamos delante de su presencia para agradecerle la oportunidad que nos da de poder tener la oportunidad una vez más de poder congregarnos, Señor, y escuchar de tu palabra. Te pedimos que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, preparando nuestro corazón para recibir tu mensaje, Señor, y que ese mensaje caiga en buena tierra, Señor, que se arraiga a nuestro corazón, a nuestra mente, para que podamos recordar este mensaje, Señor, el día en que lo necesitemos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando por medio de la persona que va a entregar este mensaje, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo esté hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor, confrontándonos quizás algo de nuestra vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya, mis hermanos, vamos a partir con el contexto de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso está ubicada en Éfeso, en Asia Menor, ya que hoy en día es Turquía. Esta ciudad era una ciudad porteña, ahí se puede ver, donde está, no sé si se ve, pero hay una ciudad y dice Éfeso, ¿ya? En esa parte está ubicada esta iglesia. Y esta ciudad, como dije anteriormente, es una ciudad porteña, lo que significa que hay mucho cruce económico. A ese lugar llegaba mucha gente de todos lados del mundo. Amén. No solamente judíos, también griegos, romanos, igual que el puerto de Valparaíso, por ejemplo. ¿Ya? Además, este era un centro cultural y religioso muy grande. ¿A qué vamos con esto? En ese lugar se adoraba mucho, tanto así que tenía un templo gigante que incluso hoy es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Y este templo fue hecho en honor a la diosa Diana, ¿ya? Una diosa que era caracterizada por la fertilidad y también por la inmoralidad sexual. ¿Ya? Entonces era un lugar en donde el pecado abundaba, ¿ya? Y no solo eso, sino que también era un lugar en donde había muchos brujos, había muchas cosas de oscuridad, muchos hechiceros. Entonces cuando viene Pablo a la ciudad de Éfeso a implantar, digamos, la iglesia, se encuentra con este panorama, un panorama en donde las potestades eran fuertes, o sea, la gente estaba orgullosa. Los efesios estaban orgullosos de tener estas construcciones
hacia sus dioses, como por ejemplo Diana, ¿ya? Ahora, este templo no solo era un templo religioso, sino que también era considerado y se utilizaba como banco. Entonces la gente que necesitaba dinero iba a ese lugar y pedía prestado. O sea, no solamente este templo era una cosa cultural y religiosa, sino que también movía la economía de esa ciudad. Entonces, la persona que no estaba conectada, que no adoraba a esta diosa, no tenía acceso al movimiento económico, no tenía acceso a estar en la sociedad de Éfeso, ¿ya? Esto es muy importante porque los cristianos no adoraban a Diana. Entonces les costaba conseguir cosas. ¿Amén? Hoy en día es considerada la ruina más grande del mundo. Y hoy en día, en ese lugar, ya no hay ni una iglesia evangélica. ¿Ya? La otra vez estaba escuchando a una organización misionera que está ahí en Turquía tratando de predicar el evangelio, y decía que después de haber habido solo una iglesia durante mucho tiempo, hoy en día ya no hay ni una iglesia evangélica en ese lugar. Y de esa iglesia vamos a hablar hoy día, ¿ya? Ahora, tenemos que partir de que estas cartas, que no es cierto, Dios le revela a Juan y que escribe en el Apocalipsis, va dirigida a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, pero trasciende la época, ¿ya? Estas cartas van dirigidas también a la iglesia de hoy, ¿ya? A la iglesia que ha pasado durante todo este tiempo, la iglesia de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de los más viejitos también, ¿ya? Entonces, ¿cómo parte esta carta? Y la mayoría de las cartas parte nombrando a Dios, ¿no es cierto? Que quien envía esta carta presentándose de alguna manera. En este caso dice: el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, es el que manda esta carta, ¿ya? Es Dios, ¿ya? Cuando dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en el versículo 1 explica que estas 7 estrellas en su diestra son los 7 ángeles de la iglesia. Cuando se refiere, uno siempre cuando piensa en ángeles piensa en con las alas, ¿cierto? Ya. Pero en este caso, cuando dice ángeles se refiere a los encargados de la iglesia, que en este caso serían los pastores. Amén. Y después dice el que anda en medio de 7 candeleros. Estos 7 candeleros son las 7 iglesias. Amén. Eso es para que empecemos a entender de qué se trata esta carta. Ahora, después dice conozco. Dice yo conozco tus obras. O sea, después de presentarse Dios a la iglesia de Éfeso, le empieza a dar halagos. Dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, Dios conocía que era una iglesia que trabajaba, que era una iglesia que iba a predicar el evangelio, que era una iglesia que cumplía sus mandamientos, ¿no es cierto? Dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Para una iglesia, para que una iglesia sea capaz de probar a un apóstol, tiene que escucharla primero, ¿cierto? Tiene que escucharla, y no solo escucharla, sino que tiene que saber lo que Dios dice, lo que la palabra dice, para yo discernir si es correcto lo que me está enseñando o no. Entonces, si nos ponemos a pensar, la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. Era una iglesia que sabía de la Biblia. Era una iglesia que trabajaba, que estudiaba la Biblia. No era cualquier iglesia, era una iglesia, yo creo que a todos los pastores les gustaría tener una iglesia que los hermanos supieran harto, ¿no es cierto? Y después dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo les contaba que esta ciudad era una ciudad que adoraba a esta diosa, ¿no es cierto?, Diana, y que los efesios, los ciudadanos, estaban orgullosos de esto. Por lo tanto, las tinieblas, digamos, algo así,
se oponían mucha resistencia a lo que era la iglesia cristiana. Entonces Dios les dice, yo sé que ustedes han sufrido, yo sé que ustedes oponen resistencia porque eso significa que oraban, gastaban energía en poder predicar el evangelio, ¿no es cierto? Evangelizaban y eran efectivas porque se dice que esta iglesia llegó a tener 500 millones de seguidores. Ya, o sea, eran efectivos, iban a predicar el evangelio y se convertía la gente. O sea, eran capaces, eran influyentes en la sociedad. Pero aún así, dice en el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, aún siendo una iglesia que todo el mundo podría decir esto es una iglesia perfecta porque en realidad trabaja, va a los puntos, no sé si ustedes van a los puntos, van al punto, evangelizan, saben de la Biblia, leen la Biblia. Aún así, el Señor dice, pero yo tengo algo, presenta un problema en esta carta. Y dice, y es que ustedes han dejado su primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Claro, cuando recién conocemos al Señor. Es cuando yo me doy cuenta recién que el Señor me ama. ¿No es cierto? Cuando yo conozco recién al Señor, yo estoy entusiasmada y en mí, lo único que pasa en mí es que yo quiero... Es como cuando uno se enamora de alguien, de un hombre, en este caso yo, supongamos. Yo lo único que quiero es que él me hable y yo hablar con él. Y no sé qué hablarle, pero yo le hablo cualquier cosa porque yo quiero estar en contacto con él. Quiero conocerle a él. Quiero saber lo que le gusta. Quiero saber lo que no le gusta para que no se enoje. ¿Cierto? Y eso le dice Dios en esta carta a la iglesia de Éfeso. Dice, has perdido el entusiasmo que tenías. Yo tengo la posibilidad de haber conocido a la mayoría de las que están acá, allá. Y yo me acuerdo que desde chiquitita lo he visto. Y la otra vez me acordaba que nosotros en la iglesia Juan el Bautista se hacían, siempre se me olvida la palabra, ¿sí? Confraternidad, todo el día, ya, confraternidad. Y me acuerdo que nosotros íbamos al colegio y después mi mamá nos iba a retirar. Al final nosotros pasábamos metidos en la iglesia todos los días, así como de lunes a lunes. Entonces yo los veía a ustedes más jóvenes, pero igual están bien. Obvio. El tiempo no pasaba por ustedes. Y ustedes trabajaban. Yo me acuerdo de la hermana Felicinda en la cocina. Otro hermano corrían vendiendo cosas afuera, ¿no es cierto?, para juntar dinero. Y vamos al punto, y vamos a hacer estas cosas. Yo no sé si todavía lo siguen haciendo. Pero no importa. No importa. Pero yo me acuerdo de eso, yo era chica, a lo mejor yo podía estar jugando con el teléfono, no sé, en ese tiempo no había teléfono, no me acuerdo. Pero no, los chicos también ponemos atención. Y yo los veía así moverse, y nosotros pasábamos toda la semana en la iglesia. Y hoy en día no, yo ahora tengo 28 años, y no. Nosotros estamos en la iglesia cuando el domingo, el miércoles, cuando hay jóvenes, súper poco, y nosotros así como, estoy súper cansado. Pero resulta que el misionero tiene que estar cansado. No yo hago lo mínimo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, tú has dejado tu primer amor. Ya no me buscas. El problema es que no les dice que no lo aman. Si ellos lo aman, el Señor sabe que ellos lo aman porque lo conocen, aceptaron a Cristo en su corazón, ¿cierto? Pero el problema es que perdieron su primer amor, esa frescura, esa sensibilidad de buscarlo a Él. El problema no era que no lo amaban, el problema era que ya no lo buscan con la curiosidad que lo hacían antes. El problema es que ya no hay interés. A veces llegamos a la iglesia, escuchamos palabras y como ojalá es que termine luego porque mañana me tengo que levantar temprano para ir al trabajo. Y eso muchas veces caemos en eso, todos hemos caído alguna vez en eso. Entonces, pero ¿cuál es? Y el problema acá es que el primer mandamiento de la Biblia que nos presenta ahí, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces ya el primer mandamiento se fue.
ya no lo estamos cumpliendo. Entonces ya Dios no es nuestro primer lugar. Porque para ser el primer amor, ¿qué hay antes de algo primero? Nada. Entonces, para ser un primer amor tiene que estar de los primeros. O sea, que mi vida gire en torno a Él. Si no gira en torno a Él, si no lo busco a Él, si no hablo, y no estamos hablando de decir gracias Señor por el alimento. No estamos hablando de eso, no es ir y gracias Señor, lo mismo de ayer. No estamos hablando de esas frases que repetimos a cada rato. Estamos hablando de una oración genuina, estamos hablando de una conversación de verdad. Cuando Moisés estaban ahí en el desierto, él tenía un lugar en donde hablaba cara a cara, dice la Biblia, que hablaba cara a cara con Dios, como un amigo. Eso es el primer amor, cuando yo oro tanto, el Señor me conoce tanto, que yo puedo ser su amigo. Alguien que es amigo mío, por lo menos, tenemos los mismos intereses. Alguien que es mi amigo, yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Y eso es lo que el Señor recalca en esta carta. Que perdieron el primer amor, hacen todo bien. Se sabe en la Biblia al revés y al derecho, sabe discernir. Pero yo puedo saber en la Biblia al revés y al derecho y puedo venir y predicar. Pero si yo no tengo el primer amor, no sirve de nada. Dice en 1 Corintios que de nada sirve si no hay amor. De nada sirve que yo sepa de la Biblia si no hay amor. Amén. ¿Y cuáles son los primeros síntomas de que yo estoy perdiendo ese primer amor? Primero, ya la vitalidad espiritual comienza a bajar porque ya no hay comunión con Dios. Entonces ya pasa a ser una rutina. Venir a la iglesia miércoles, martes, jueves, domingo. Ya pasa a ser una rutina y entonces es ahí en donde yo tengo que parar un poco y decir estoy bien, mirarme al espejo espiritual y decir estoy bien, algo está pasando aquí. O por ejemplo que ya la doctrina, saberse la Biblia al revés y al derecho sea más importante que la comunión con Dios. Eso también es como un ejemplo de que yo ya estoy perdiendo mi primer amor. Que me importa más, por ejemplo, que todo funcione correcto, que todo funcione perfecto, pero ya lo hago porque tengo que hacerlo y ahí está el problema. Y cuando yo hago las cosas de Dios, sin amor, ya no sirve. Si yo voy a la iglesia y toco en el coro porque tengo que tocar, porque la Katy me dice, ¿qué vamos a cantar el domingo? Y yo voy, ya, la Katy de nuevo, ya, pero no importa, lo voy a hacer. Eso ya no sirve, mejor no lo hago. Entonces, eso también es perder el primer amor. Y nos comenzamos a enfriar espiritualmente y ya no hay comunicación auténtica. Ya empezamos a repetir frases igual que los católicos. Ya es como, Señor, ayúdame, gracias, amén. Sería todo, pero ya todo es banal, ya todo es superficial. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya nosotros hay un hombre muy conocido en la Biblia que se llama David, ¿no es cierto? ¿Quién lo conoce? A David. David se caracterizaba porque él sabía llegar al corazón de Dios. A David, no, al parecer, sabía muy bien cómo recuperar ese primer amor. Nosotros a lo mejor ahora estamos con el primer amor, yo no lo sé. Solo lo sabe el Espíritu Santo, que usted lo conoce, que a mí me conoce. Pero a lo mejor no estamos algunos otros que no estamos con el primer amor. Y que estamos en esta circunstancia, como la iglesia de Éfeso. Pero David era un hombre diferente, un distinto. Su prioridad sí era Dios. Él sabía que Dios iba primero y porque Él iba primero, entonces Él caminaba seguro. David dice en Salmos 27:4 que David compartía las mismas pasiones de Dios, la misma pasión por la casa de Dios. Cuando uno tiene, lo que yo le decía, cuando uno tiene de amigo a Dios, yo comparto ese amor con Dios y también con el otro. Amén. Hoy en día, hace poco mi mamá predicó
que decía que en una de las plagas de Egipto estaba todo oscuro y no se veía ni siquiera al prójimo. Y hoy en día pasa eso, cuando se pierde el primer amor, ya ni siquiera nos interesa el que está al lado. Ese es otro síntoma de que yo estoy perdiendo el primer amor. Pero sigamos con el versículo. Pero después el Señor da una esperanza en esta carta. Dice, recuerda por tanto, de dónde has caído. Dice, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieras arrepentido. Cuando dice, pero a ver, espérate. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, hay una manera de empezar a volver a ese primer amor. El Señor dice, a ver, stop. Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Generalmente cuando uno habla de arrepentirse, uno habla de la persona que no conoce a Dios. ¿Cierto? Cuando dice arrepiéntete, acepta al Señor, el Señor es bueno contigo, te va a acompañar. Y uno predica al de afuera, arrepiéntete. Pero en este caso Dios le dice arrepiéntete a nosotros, arrepiéntete a la iglesia. Y dice, de dónde has caído. O sea, recuerda cómo eras tú antes. Recuerda lo que yo decía, recuerda cuando ibas a la iglesia y estabas todo el día en la iglesia metido, pero con amor. Yo iba con amor. Yo me acuerdo que mi mamá nos decía, ya, vamos a ir a la vigilia. Yo era chica. Y nosotros íbamos, y varias hermanas iban a la vigilia hasta las 6 de la mañana. Y hoy en día eso no se hace. O sea, nosotros, media vigilia y que sea hasta la 1, por favor. Y es como bien, hasta la 1 nos vamos para la casa y listo. En cambio, Dios dice, recuerda de dónde has caído. Cuando nosotros estábamos en mi casa, yo le dije, mamá, mañana es feriado, ¿ustedes trabajan? Yo supongo que no. Yo sí trabajo y me levanto a las 6 de la mañana. Y yo le decía, mamá, antes de que no había partido la media vigilia, yo le decía, tengo que trabajar mañana. Si el Jonathan estuviera, a lo mejor me hubiese ido un poquito antes. Y mi mamá me decía, sí, pues así era la iglesia de Éfeso. Ay, no, ¿verdad? No, nada que ver, dije yo. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen con amor. Y si mañana yo voy a estar muerta de sueño, no importa. Yo vine, aprendí de la palabra del Señor y el Señor me dará la fuerza para yo mañana abrir el computador y sentarme y empezar a trabajar. Entonces, eso es lo que el Señor nos habla acá. Dice, recuerda de dónde has caído, recuerda las cosas que tú hacías cuando estabas con el primer amor. Recuerda esa sensibilidad que tú tenías cuando estabas con el primer amor. Dice, y arrepiéntete. Arrepiéntete de haber perdido ese primer amor. Dice, y haz las primeras obras que eran las que yo hacía antes. Esas que me movían porque yo amaba al Señor y no porque yo tenía un cargo y pucha lo tengo que hacer nomás. Eso es lo que el Señor recalca en esta carta, que nosotros tenemos que arrepentirnos. El Señor ha hecho el día de hoy para que nos diéramos cuenta de que tenemos que parar, ver nuestra vida, hacer un análisis, estaré bien, estaré perdiendo el primer amor, y si es así, empezar a arrepentirme y acordarme de las cosas pasadas. Porque ¿qué pasa si yo digo, sí, estoy como perdiendo un poco el primer amor, pero ya no importa, voy a seguir? ¿Qué pasa si yo sigo, si tomo esa actitud? Dice, vendré pronto a ti, y no como la segunda venida, sino que vendré pronto a ti a mirar si tú has cambiado tu actitud o no. Dice, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es un candelero? Es luz, ¿cierto? Es influencia. Esta iglesia, cuando predicaba, tenía influencia. Mucha gente se convirtió. Y dice, pero si tú no cambias, yo quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, el Señor nos dice, estoy dando un aviso. Esta carta es, además de ánimo, es un aviso de que nos preparemos. Nos está diciendo, hey,
Está todo perfecto, pero están haciendo una cosa mal. Pero tienen que cambiar porque esa cosa es importante, o sea, era algo serio. Cuando yo pierdo mi primer amor, mi entusiasmo por Dios, el celo por Dios, cuando ya no me... Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces cuando imagínense que yo tuviera acá una paloma o un pañuelo, y ese pañuelo no se me puede caer porque yo no quiero que el Espíritu Santo, no se va el Espíritu Santo, pero no me quiero alejar de sentir su presencia. Entonces, ¿qué pasa si yo voy caminando y empiezo a pelear, por ejemplo, diciendo grosería, yo me comporto como, no importa, voy a ir a la discoteca hoy día, mañana toco en el coro, de sábado para domingo, no importa. Cuando yo empiezo a tener esa actitud y empiezo a olvidar el primer amor, no estoy cuidando que esa paloma se quede ahí. Si yo fuera consciente de que el Señor, porque dice que el Señor se pasea por entre del candelero, que son las iglesias, Dios en estos momentos se está paseando por aquí. Si yo fuera consciente de eso, yo me arrepentiría sola, inmediatamente. Yo ni siquiera empezaría a cuestionarme las cosas. ¿Por qué? Porque lo que decía yo, si yo tuviera una paloma acá y fuera el Espíritu Santo, yo trataría de que esta paloma no se moviera y me empezaría a mover con cuidado. Yo no quiero que se vaya. Yo no quiero que se sienta. Él tiene emociones también. Dice que cuando en Génesis, cuando el hombre peca, Adán y Eva caen en pecado, el Señor se sintió mal y se arrepintió de lo que había hecho. O sea, Dios tiene sentimientos, el Espíritu Santo tiene sentimientos, y cuando yo dejo de amarlo, como el primer amor, ¿usted cree que se va a sentir feliz? Él siente rechazo. Cuando a mí me rechaza alguien, cuando usted le rechaza a alguien, ¿usted cómo se siente? De la misma manera se siente el Espíritu Santo. Y es por eso que el Señor dice, stop, acuérdate de lo que tú eras, lo que tú hacías antes, y arrepiéntete, porque si no va a pasar algo, ¿cierto? Y es que va a quitar el candelero, dice, de ustedes, que va a quitar la luz de ustedes. O sea, va a haber un desastre espiritual en la vida de nosotros. Amén. Pero sigue esta carta. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas, busqué, y era un grupo que seguía a un tal Nicolás. Y este grupo pensaba de la siguiente manera. Yo creo que usted lo va a asociar como a estos tiempos. Este grupo decía que lo importante era el alma del hombre. Que daba lo mismo como yo me comportara si es que mi alma siguiera siendo cristiana. Es decir, daba lo mismo si yo iba a participar en un sacrificio de animales a la diosa Diana, porque yo en mi corazón yo sabía que yo era cristiano. Y es muchas veces lo que pasa en estos tiempos. Son ideologías que entran a la iglesia camufladas de que yo soy cristiano, pero en realidad me comporto como cualquier persona que está en el mundo. Entonces dice, ojo, entiendo que ustedes también aborrecen la obra de los nicolaítas y que yo también aborrezco. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el Señor nos da una oportunidad, nos está dando una oportunidad a nosotros hoy, así como a la iglesia de Éfeso. Nos está dando este día para que nosotros digamos, ¿sabes qué? Nos equivocamos, hemos perdido el primer amor y nos vamos a arrepentir, pero no solo arrepentirse de culpabilidad, porque una cosa es sentir culpabilidad y otra cosa es arrepentirse. Yo siento culpabilidad. Hola, sean bienvenidos. Sigamos, pongamos atención acá. A ver, una cosa es sentir culpabilidad y otra cosa es arrepentimiento. Cuando yo me siento culpable, yo generalmente no hago nada, me siento culpable nomás. Yo tengo un sentimiento de que pucha, no lo debería haber hecho, pero lo hice. Pero el Señor aquí nos manda a arrepentirnos. O sea, yo siento culpabilidad, pero yo tomo una posición diferente. Yo soy radical, yo hago un cambio. Si yo estoy así y el Señor me dice arrepiéntete, yo me doy vuelta y sigo caminando en otra dirección. Eso es lo que nos enseña el Señor en esta manera, en esta tarde. Gloria a Dios.
Y acá seguimos. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando estaba estudiando este versículo, decía que oír no era oír solamente de oír, ya mañana lo hago. Era oír de escucho y hago. De escucho y obedezco. Entonces, cuando dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, es porque tengo que tomar una posición diferente. Si el Señor me dice arrepiéntete y busca tu primer amor, es porque yo lo tengo que hacer, no solo sentirme culpable. Dice, y sigue, y nos da una promesa acá. O sea, no solamente nos da halago y después nos dice pero, y después nos dice les va a pasar esto, sino que también nos da una promesa. ¿Qué pasa si nosotros logramos arrepentirnos, logramos cambiar esa dirección? Dice, le daré a comer del árbol de la vida. Dice, el cual está en medio del paraíso. Si nosotros hacemos una similitud, nos vamos a Génesis. Cuando estaban en el huerto del Edén, en el paraíso, ¿cierto? Adán y Eva, el Señor en medio del huerto habían dos árboles que crecieron, importante, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecan, el Señor coloca unos ángeles que cuidaban ese árbol de la vida para que no se acercaran porque ya habían pecado. Resulta que ese árbol de la vida, si la gente comía, en este caso Adán y Eva, comían, iban a tener vida eterna. Pero cuando deciden comer del fruto del árbol del bien y el mal, pecaron, no hicieron caso al Señor y ya no tuvieron acceso a ese árbol de la vida. Ya nadie tenía acceso a ese árbol de la vida. Pero acá en Apocalipsis, cuando ya está terminando la Biblia, dice, el que venciere, el que lograra volver al primer amor, y no solo vencer solo, sino que creer, a ver, nosotros no tenemos la fuerza suficiente para poder cumplir todas las leyes de la Biblia. La única manera que nosotros tenemos de poder cumplir lo que el Señor nos manda es que nosotros creamos en el Señor y le pidamos que Él nos guíe, que Él nos ayude, que Él nos levante cuando nos hayamos equivocado. Entonces, no solo vencer solos, sino que vencer creyendo en el Hijo de Dios. Amén. La persona que logre eso va a ser un vencedor y va a poder comer del árbol de la vida, que antes nosotros no teníamos permitido. Amén. Entonces, ahora sí, nosotros podemos comer no solo del árbol de la vida, sino que comer de Cristo mismo. Y no solo de vida, sino que de vida eterna. Amén. Cuando yo me arrepiento de una forma correcta, como lo dice la Biblia, nosotros tenemos acceso a ese árbol, hermano. O sea, no solamente el Señor nos dice tenemos un problema aquí, sino que también tenemos una promesa, que si nosotros logramos vencer eso, logramos volver a nuestro primer amor, vamos a tener vida eterna. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es la única manera que nosotros tenemos de volver a nuestro primer amor. Arrepentirnos y empezar a buscarlo de la misma manera que lo buscábamos cuando recién llegamos al Evangelio. Con esa curiosidad que solamente los niños tienen, que preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? De esa manera que quiere el Señor que nosotros le busquemos, que le digamos, Señor, mira, ¿sabes? El otro día, conversando, si es su amigo, es su papá, es alguien en el cual yo puedo confiar. Mira, ¿sabes que yo creo que esto yo no lo entendí, me podrías revelar este versículo? Mira, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que no es así, ¿me puedes ayudar a solucionar este problema? Que todo gire en torno a Dios, que todas mis decisiones giren en torno a Dios, que mi vida gire en torno a Dios, incluso en cosas pequeñas como en decisiones en el trabajo, por ejemplo. A veces yo tengo que comprar cosas, ¿a qué proveedor le compro? ¿A este o a este? Pedirle dirección al Señor. Cuando yo pongo al Señor en primer lugar, las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Este es el mensaje, mi hermano, de la iglesia de Éfeso. Volver al primer amor. Nadie pierde algo que nunca tuvo.
Nadie pierde así, perdí el celular que nunca tuve. No. Si yo lo perdí fue porque alguna vez lo tuve. Si yo lo perdí fue porque alguna vez yo sentía las ganas, el interés y la pasión. Entiéndase pasión como preferencia, como fuego que ardía dentro de mí y que iba con lluvia, con trueno. Me acuerdo que nosotros nos poníamos botas para que nos cruzaran para el otro lado en una calle que se inundaba y llegábamos a la iglesia. De esa manera el Señor nos dice que tenemos que volver, arrepentirnos y volver a lo que nosotros éramos antes. Y que vamos a tener una promesa, una bendición si nosotros vencemos eso. Vamos a comer del árbol de la vida. Vamos a comer de Cristo mismo, que nos da la vida eterna. Amén. Pónganse en pie, mi hermano. Te invitamos a partir